hecho la invitación, ¿no? Pero como comprendemos, hoy hay exámenes, una hora antes, una hora después, pero estamos aquí. Bien. Es un tema que no podía pasar por alto para nuestra Facultad de Humanidades. Definitivamente que no. Por una siguiente razón. Estamos viviendo los 200 años de una revolución, previo a nuestro proceso de independencia. Pues entonces, para esta mañana hemos invitado a una exalumna de nuestra facultad. Justamente es la licenciada Luz Peralta Arraza, licenciada en Historia de nuestra facultad, de la escuela más antigua de nuestra facultad de Historia, magíster en Historia de la Universidad Católica del Perú. Ella trabaja, es investigadora en el Instituto, en el Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional de San Marcos, docente de la Universidad de San Marcos y también fue docente de nuestra facultad en la Escuela de Historia y en Derecho. Entre sus obras que tenemos de la profesora Luz como investigadora, voy a comenzar por la última, que es Imagen de la Mujer en la Publicidad Gráfica de Lima, año 2000. Historia del papel sellado en el papel colonial que con ustedes hemos visto y con los alumnos de Derecho. Mateo Pumacahua en torno a la personalidad del cacique de Chincheros. Ha participado en diferentes seminarios, congresos y el último internacional por IFEA y la Universidad Católica. Ella estuvo presta para venir muy rápidamente cuando se le dio esta invitación. Estar con nosotros para poder dialogar un poco en torno a este bicentenario de Pumacahua, que para muchos lo sabemos, pero con otros ha pasado desapercibido. Pero sin embargo nos estamos preparando para llegar al 2020. ¿Sí? Dejo entonces a Luz para que nos diga. Bien, buenos días a todos. Agradezco a la doctora Marta Chávez por la gentil invitación y a ustedes también por su presencia. Por eso que me he saludado, me recuerdo con mucho cariño el arqueólogo, Don Rosales, el único que me faltaba, mi profesor también, en pregrado. El tema Mateo Pumacahua en la Revolución de 1814. Este tema yo empecé a trabajarlo en el año 2000 y fue el tema de mi licenciatura, la tesis de licenciatura. Como ustedes son alumnos, entonces yo tengo que leer esto con seriedad, pero voy a hacer algunos comentarios que yo creo que ustedes les puede servir. Generalmente cuando uno va a hacer la tesis de licenciatura, ¿no?, los profesores les piden a ustedes que elijan un tema y ellos revisan sus aspectos para evaluarlos a la luz de su experiencia. Pero no siempre uno hace una tesis, ¿cierto?, por libre elección. Diríamos, la elección es libre, ¿cierto?, pero no necesariamente uno va en busca del tema, señor. Les digo esto como una experiencia personal. ¿Cómo fue que nació este trabajo? Estaba yo con una amiga historiadora, muchos años, más años de experiencia que yo en aquel entonces, del año 2000, y me dice Luz, que es pariente de los Vega Centeno, una familia pudiente, digamos, muy reconocida en el Cusco, cuyo uno de sus miembros fue obispo de Lima. Y ella está viviendo precisamente en Miraflores en esa casa. Me dice, ¿sabes, Luz? He encontrado, la señora Perín ha encontrado una maleta y una caja de estos papeles higiénicos suaves, grandes, con documentación. Yo ya llamé a mi prima, ¿no?, que son los Vega Centeno Bocángel, para que vean, ¿no?, qué hacen con ellos. Yo estoy segura de que ella los va a enviar al archivo departamental del Cusco, porque esa es la forma, ¿no?, que ellos se conducen.
mismo había hecho, creo que su tío, ¿no? 20 años antes. Entonces le dije, ¿y cuándo fue esto? Hace 2 días, 3 días, pero ya mañana se lo van a llevar. Y yo le dije, pero yo quisiera verlo, permítelo por favor, antes de que se vayan a Cusco, yo quiero revisar esa documentación. Entonces yo revisé esta documentación y dije, wow, hay documentos, ¿no? Desde 1750 y hasta periódicos y revistas, ¿no? Del Sol del Perú hasta 1830, ¿no? Y me daba cuenta yo de que había sido documentación clasificada, ¿no? Porque sobre los levantamientos indígenas y también sobre la nobleza indígena en Cusco. Habían varios temas. Al día siguiente le dije, como ya trabajó varios años en el Seminario de Historia Rural Andina, y le comenté esto al doctor Macera. Sí, me dijo, a ver, cogimos un taxi y estábamos allí, de frente, y yo había hecho un orden, diríamos, cronológico. Nos quedamos varias horas esa misma noche que me envió la cosa de los, hice un orden cronológico, y Macera dijo, oh, aquí se podría hacer algún trabajo, y me dio la idea, ¿no? Él partió la idea de presentar por temas de frente. No hubo tiempo porque exigía que por premura llevar estos documentos a Cusco, y mi compañero de trabajo eligió como tema Mateo Pumacahua. Por eso como tesis, ¿no? Sale mi nombre, pero como un trabajo para publicarse está también reconocido el nombre de mi compañero Miguel Pinto, porque él en un principio escogió, ¿no? esa selección de documentos, pero pasados los años no hizo nada y dijo, Luz, yo quisiera trabajarles. O sea, uno revisa la documentación, empieza, ¿cierto?, a hacerse partícipe de ella, comprenderla y tener profundizar más. Dijo, no te preocupes, porque el resto de documentos ya se fue, no hubo oportunidad de fotocopiar más. Y dije, bueno, voy a hacer una especie de estudio sobre ese documento, la afiliación de nobleza. Pero cuando uno empieza a investigar, ¿no? Y busca más y más, y yo dije, Dios, ¿no? Ya no solamente es el documento de embargo de bienes, sino la afiliación de nobleza. Luego, lo que en el colegio nosotros aprendimos, Mateo Pumacahua, que fue feroz contra Tupac Amaru, ¿no? Y luego, ¿cierto?, cambia, ¿no?, sus planes y se vuelve una integralista en 1814. Es tan fácil cambiar, ¿no?, girar 180 grados en apenas 6 meses o menos, y sobre todo cuando se tiene 74 años. Es muy difícil. Entonces, fue a partir, ¿cierto?, de un hecho fortuito, y después de conocer más a fondo el documento, que pude trabajar una tesis. Le decía esto a ustedes porque no, es mejor a veces empezar por un documento que alguna persona, algún profesor con experiencia le dice, no, es valioso, y ¿no?, parte por este documento y pueden seguir una investigación y hacer algo más aparte. Disculpen que haya invertido este tiempo para ustedes, y ahora sí leeré el texto que he traído, que es en realidad el que ofrecí en el IGEA, ¿cierto?, en ese Congreso Internacional a propósito del Bicentenario. Y me place estar aquí porque Villarreal tampoco puede quedar, ¿cierto?, al margen de esta celebración. Bien, Mateo Pumacahua, un noble de las postrimerías de Perú y Reinal. Conmemorando el Bicentenario de la Junta de Gobierno del Cusco y el Sur Andino, recordamos que esta fue gestada por los hermanos Angulo, empresa a la que se unió decididamente el cacique Mateo Pumacahua, un noble indígena que apostó por un nuevo marco político, legal y social, en el que, liberados del yugo español, todos los nacidos en la tierra de sus ancestros recuperasen aquella autonomía nunca olvidada, por saberse descendientes de los señores de la tierra. Presente en la memoria de aquellos que dirigieron en masa a las autoridades reales las peticiones en cuyo tenor y frase desde tiempo inmemorial apelaba a sus derechos ancestrales. Esta frase, desde tiempo inmemorial, debió tener en Cusco un sentido profundo y para Mateo Pumacahua un alcance mayor. El cacique de Chinchero, que a la edad de 40 años jugó un papel trascendental en la derrota de José Gabriel Tupac Amaru entre 1780 y 1781,
extendiendo el sistema virreinal hasta 1803, nada menos que con el cargo de presidente interino de la Audiencia de Cusco. Mateo Pumacahua se presentaba como descendiente de Huayna Cápac y fue un decidido realista en 1814. Pero con 74 años puso a disposición de la causa autonomista su nombre, su experiencia administrativa y militar, su hacienda, sus títulos, todo lo que conquistó a lo largo de su vida. En esa dirección, las razones que motivaron en el cacique de Chinchero su apuesta por la autonomía merece una atención especial. De esa manera pasaré a destacar estos puntos: antecedentes nobiliarios desde el siglo XVI, título de cacique, su participación en el levantamiento revolucionario de Tucamaru, la elección como comisario de indios nobles, la vacancia del rey, la presidencia interina, la audiencia de Cusco, la revolución de Cusco. Antecedentes nobiliarios de Mateo Pumacahua. El 4 de julio de 1804, Mateo Pumacahua inicia su información de nobleza. En él destacan dos documentos: la Real Cédula de Valladolid de 1 de abril de 1544, por el cual los hijos naturales de Cristóbal Paulo Inca, entonces soltero, se declaran legítimos. Manco y Paulo consiguieron el reconocimiento como nobles dentro del contexto colonial. Y el segundo documento, la Real Cédula de Valladolid de 9 de mayo de 1545, por el que se otorga blasón de armas a Cristóbal Topa Inga, hijo de Huayna Cápac, reconociéndole así su carácter nobiliario. En ambos casos refiriéndose a la misma persona. Veamos. Esto voy a leer parte de este documento. Por cuanto no somos informados que vos, don Cristóbal Topa Inga, hijo de Huayna Cápac, señor natural que fue de las provincias del Perú, nos habéis servido en lo que se ha ofrecido y nos, acatando lo susodicho, sois fiel vasallo nuestro y buen cristiano, porque vos y vuestros descendientes seáis más honrados, nuestra merced y voluntad es de os dar por armas un escudo fecho dos partes, que en una de ellas esté un águila negra rampante en campo de oro y a los dos lados 2 palmas verdes, y en la otra parte de abajo un tigre de su color, y encima de él una borla colorada que solía tener por armas Atahualpa, vuestro hermano, y a los lados del dicho tigre 2 culebras coronadas de oro en campo azul, y por orla unas letras que digan Ave María, y entre medias de las dichas letras 8 cruces de oro de Jerusalén, en torno colorado con perfiles de oro, y por tumbe un yelmo cerrado, y por divisa un águila negra rampante, con sus 3 coles, y dependencias y follajes de azul y oro, o como la vuestra merced fuese por ende, por la presente queremos y mandamos, podáis y tener por vuestras nuestras armas conocidas. Cabe señalar que en el expediente de comprobación de nobleza Pumacahua, Cusco 1782, él se presenta como descendiente del tronco del gran Inca Tucay Yaita, señor que fue de las provincias de Perú, como descendiente de Huayna Cápac. Los nobles no pagan tributos. Pumacahua presentó la real provisión que lo liberaba de tributos y ubicaciones. Los reyes, el documento de los reyes del 15 de julio de 1564. Presentado por sus antepasados en Cusco el 31 de agosto de 1557. Hay más documentación al respecto, pero continúo aquí. Aceptar que Pumacahua es descendiente de Cristóbal Paulo Inga infiere que lo es también de Huayna Cápac. Las banacas reales reconocidas oficialmente hasta principios del siglo XIX estaban constituidas por los descendientes de los 12 incas reconocidos legalmente, nombres y el origen de los vástagos de Huayna Cápac, no solo por su gran número, sino porque los españoles solían alterar los nombres a los españolizados. Aquí tengo que hacer un pequeño alto. Ustedes saben que un trabajo de investigación de años no es patrimonio de nadie. Hay otros investigadores que pueden seguir trabajando estos temas. Y hasta allí yo puse en mi tesis que encontraba un entroncamiento muy claro, una doble filiación.
Y sobre este pequeño punto, la historiadora cusqueña Margaret Najarro investigó allá en Cusco y encontró que efectivamente, y además yo aseveré, más adelante les diré, él fue elegido alférez real de los nobles del Cusco, una distinción máxima. Pero Najarro descubrió lo siguiente, antes de Vigarra. Pumacahua efectivamente fue noble, pero un noble, diríamos, regional, porque procedía de los Ayarmac, no necesariamente tenía sitio en las 8 parroquias. Pero, no obstante, Mateo Pumacahua hizo todo el esfuerzo, ¿no?, para validar esta documentación y finalmente logró hacerse elegir por estos, diríamos, por este grupo tan elitista de la nobleza indígena cusqueña. ¿Qué dice Margaret Najarro? Y esto es lo que no se presenta en mi trabajo, que vendría a ser más un vacío que una contradicción. Que la nobleza cusqueña, los sectores 24, no estaban muy contentos con que él forme parte de su grupo. ¿Cómo así se explica que llegó, ¿no?, a formar parte de ello? Porque como verán ustedes, Pumacahua, a partir de su participación, ¿no?, contra José Gabriel, va a hacer una carrera militar espectacular y sobre ella, ¿no?, una carrera política, convirtiéndose en una figura, ¿no?, de poder en Cusco y el sur andino. Entonces, ustedes saben que él era un regalista, entonces obviamente los historiadores, ¿no?, contemporáneos creen, ¿no?, hacen esta hipótesis de que es muy probable, ¿no?, que para la corona, diríamos para el virrey, ¿cierto?, para él era conveniente que tenga, ¿no?, un cargo alto en la región. Entonces, contra el malestar, ¿no?, de las pañacas reales. Y los esfuerzos por ser reconocido como noble es un imperativo para todo aquel indígena que tuviera aspiraciones sociales y políticas, sobre todo el pertenecer al cuerpo de cabildos de indios nobles de las 8 parroquias. Nadie dudaba de la importancia de ser parte de aquellos electores, mayor aún si uno era elegido alférez real. El prestigio del título de alférez real de los indios del Cusco fue tal que algunos de los elegidos mandaron a pintar sus retratos. El primero, Gil Pilcotupa, alférez de 1658. Mateo Pumacahua, cacique de Chinchero. Mateo Pumacahua nació en el pueblo de Chinchero, hijo legítimo de Francisco Pumacahua y Agustina Chirondino, naturales del Ayupongo, y fue bautizado el 21 de noviembre de 1740 por el bachiller Marco José Becerra y Costilla, cura y vicario de la doctrina de Nuestra Señora de Monserrate de Chinchero. Si bien no hay información sobre su formación inicial, seguro debió ser adecuada para el cargo que asumiría como primogénito. El 12 de octubre de 1770, Mateo fue nombrado cacique y gobernador interino de la doctrina de Chinchero, sus anexos de Pumasbamba, Sequecancha y sus parcialidades y ayllos, Ponco, Cupir y Yanaconas. El domingo 14, en la plaza de la iglesia, el 12 de octubre, tomó posesión del cargo ante todos los indígenas. 3 años después, sería nombrado capitán de la Compañía de los Indios Nobles de la Doctrina de Chinchero. Esto es el 13 de agosto de 1770. Nombramiento que le daría la oportunidad de ascender rápidamente en el grado. El coronel Mateo Pumacahua en el develamiento del movimiento revolucionario de Tupac. La participación militar fue decisiva en la carrera política de Pumacahua. En 1780 optó por el buen funcionamiento del sistema. Actuó contra José Gabriel Condorcanqui, así que no pudo hacer reconocer legalmente sus derechos y que como tal cuestionó a las malas autoridades, aunándose a los caciques secundarios, convirtiéndose en un serio peligro para el sistema. El 25 de diciembre de 1780,
ordenan a Pumacahua que se presente en su pueblo y al día siguiente le informan que le enviarán refuerzos para atacar a los amotinados en Calca. Logra así una medalla de agradecimiento e indulgencias del obispo de Calca el 28 de diciembre y pide más refuerzos. Al día siguiente, la Junta Real le da instrucciones estratégico-militares y le anuncia la llegada de tropas por el peligro que corre. El 30 de diciembre de ese año es nombrado coronel del regimiento de la provincia de toda la gente enlistada en Chinchero de la Junta de Gobierno. Al día siguiente se le informa que se prepare para entrar en combate contra Tupac Amaru. El 1 de enero de 1781 llega el entonces coronel Gabriel Avilés, después será rey de Perú, a hacerse cargo de las operaciones y se dirige a Chinchero. Al día siguiente Pumacahua recibe una carta en la que se le informa que la Real Junta tiene para él una remesa de banda, una medalla y el título de coronel. El 3 de enero, el coronel Avilés le avisa que actuará con él y le manifiesta su satisfacción por dar muerte a 500 rebeldes de Zaire, por lo que lo recomendará al rey. El 4 de enero, mientras Tupac Amaru cerca la ciudad, Diego Cristóbal Tupac Amaru avanza al Valle Sagrado y es atacado por Pumacahua y sus hombres, que son corridos por la comisaría de guerra. Días intensos que acaban el 18 de mayo de 1781 con la muerte de Tupac Amaru, por el que Pumacahua recibe una carta del superintendente Areche en el que le reconoce la labor contra los rebeldes. Sobre Pumacahua, Rubén Vargas Ugarte llegó a decir: indio ambicioso, exento de nobleza de ánimo, y a quien hubo que separar del ejército del Alto Perú, donde se había señalado por su crueldad y su inclinación al pillaje. Mateo Pumacahua como comisario de indios nobles por la jura del rey Fernando VII y alférez real de los nobles indígenas en las festividades del Señor Santiago. Ustedes saben que el Señor Santiago es el máximo patrón de España. La máxima aspiración de un noble es ser nombrado alférez real. En el caso de Pumacahua los merecimientos no fueron usados. Sabía que tales representaciones no solo tienen un valor simbólico, también guardan una serie de valores que bien capitalizados han servido para mantener viva la autoridad sobre los suyos, sobre los indígenas. La oportunidad se dio en 1808. Los conflictos provinieron no de las malas autoridades, sino de la propia corona. En España se generó un conflicto entre Carlos IV y Fernando VII, su hijo, por el trono. Y Napoleón, aprovechando su incursión a Portugal, se hizo del poder y se lo dio a su hermano José Bonaparte. En 1808, Mateo Pumacahua es nombrado comisario de los indios nobles para la jura del rey Fernando VII y alférez real de los naturales para sacar el estandarte de la nación índica en la víspera y día del Señor Apóstol Santiago. Entonces, fíjense, por un lado, ¿no?, él preparándose para la jura del nuevo rey y, por otro lado, esta situación crítica de encefalía que se da en España, que ustedes saben, ¿no?, que da pie a las llamadas juntas, primero en España y luego aquí en Latinoamérica. Y Mateo Pumacahua preparándose para ello. Una ceremonia que requería de amplio apoyo pecuniario por las exigencias de decoro y solemnidad. Pumacahua vio que la coincidencia de dos eventos acarrearía la ruina de los nobles encargados. Y aquí de nuevo tengo que mencionar, ¿no?, las nuevas investigaciones de Margaret Najarro. Margaret dice, en este caso, ¿cómo es que él está representando a los indios nobles? Y es allí donde hay una aseveración, no solo a los indios nobles. Si uno está de alférez real en el Cusco, además está representando a toda la República de Indias. Y esto, ¿cómo llegó ahí? Hasta aquel entonces, en 1808, la pompa y lujo de esta ceremonia se dio en el siglo XVII y en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, esto fue decayendo, porque empobrecieron, ustedes saben, las medidas borbónicas, ¿no?, la nobleza india. Y para el elegido, además de un honor, le significaba que un gasto, bueno, la inversión que tenía que hacer. Bien, ustedes comprenderán que Mateo Pumacahua
lo que no le faltaba era dinero. En esos años, desde 1780 en adelante, él fue una persona que contribuyó de todas las formas con la corona. Es más, también enviando pesos a la corona, directamente como apoyo para las guerras que tenía España, ¿no?, con sus vecinos, ¿no?, que no es el tema trabajar. Bien, y acá está. Ceremonia que requería de amplio apoyo pecuniario por las exigencias de decoro y solemnidad. Pumacahua vio que la coincidencia de dos eventos acarrearía la ruina de los nobles encargados. Por ese motivo, el 30 de septiembre inicia mediante el procurador de naturales un recurso por el cual propone la asignación de 200 pesos anuales al quien fuera electo como alférez real de los naturales, como antes se hacía, y que su contraparte, el alférez real de españoles, venía percibiendo del real erario. Y de manera excepcional, pedía también Pumacahua 500 pesos. ¿Para qué? Para la jura del rey en su calidad de comisario. La jura del rey equivalía a la lealtad al rey, en tanto el señor Santiago a España, puesto que Santiago es su patrón más importante, por lo que Pumacahua se mostró como uno de los nobles más comprometidos. La nobleza indígena demostraba con su presencia su fidelidad. Esta ceremonia formaba parte de la tradición cultural desde el siglo XVII, la virtud de fortalecer a las élites, sobre todo a la indígena, porque unificaba a la población indígena. De este modo cobraba más sentido lo que se puede ver a través de las normas, ¿no?, la República de Españoles y la República de Incas, que siendo pares, bien cabía recordar la llamada Cédula de los Honores del 12 de marzo de 1697, que estatuía no poner ninguna traba a los indígenas en la admisión para las carreras y cargos eclesiásticos, militares, administrativos, etc., debiéndoseles en este campo dar un trato igualitario. Miren, el tenor, ¿no?, de este pedido de Pumacahua. Nosotros también, ¿no?, merecemos, ¿no?, una subvención, al igual que reciben los nobles españoles. Siempre trató, ¿no?, de poner, de que esté vigente estas normas. No se ocultan, bien, dice aquí, le leo un poco el texto de esta carta. No se ocultan a la perspicaz penetración de vuestra Alteza que, procediendo con su acreditado celo, el mismo paso que no aleje la circunstancia de que al alférez real español se le dan para la festividad de Santiago 200 pesos del real erario, para que se acudiese anualmente con alguna suma de dinero los individuos que fueren electos para sacar el estandarte de la nación inca. Esto también me llamó la atención. Conversé con el profesor don Lorenzo Huertas. ¿Será que están, ¿no?, llevando un estandarte de una nación índica? Eso tendría que estudiarlo más adelante. Quiero decir, ¿no?, si acaso era un estandarte que esté relacionado con suyo o algo así. Advirtiendo no ser capaces de superar este ministerio si no es con indecencia y desdoro de sus personas, o al menos con poco rubor a presencia de la disposición que pide tan alta función. Y lo logra. El 10 de octubre, el Real Acuerdo otorga a Mateo Pumacahua por vía de ayuda de costa 300 pesos. Después hubo un segundo recurso por el que se sentó precedente para que los próximos nombrados también obtengan merced. En adelante, el Real Acuerdo del 22 de julio de 1809 ordenó dar 100 pesos a quien fuese nombrado alférez real de los naturales a fines de junio o comienzos de julio de cada año. Esto, ¿no?, o sea, que fue una petición de Pumacahua, se dio hasta 1824. Ustedes saben, ¿no?, que recién ellos mencionan esta ley de independencia en 1824. La vacancia del rey. En 1808 no hay rey español. En 1809 la Junta se establece y no hay rey. En 1810 las juntas en América se tornan extrañamente liberales y entran en conflicto con las autoridades reales. En 1811 se fortalecen las juntas y no hay rey. En 1812 los encuentros armados entre sublevados realistas se suceden unos a otros y no hay noticias ciertas favorables. Claro, están las juntas, pero ¿qué son? Representantes
nobles allí, pero en líneas generales están gobernando a nombre del rey, no del rey. Pumacahua aún apostaba por el sistema colonial y con él pares nobles, pero ¿cómo actuar en ese nuevo escenario en el que el componente criollo creaba y conquistaba nuevos espacios políticos? ¿Quiénes serían los aliados naturales en América Hispana de este proceso político, económico y social generado en Europa? La respuesta, los españoles americanos. Pues la nobleza indígena no se hallaba representada en la élite libertaria foránea. Sí, sabemos, ¿no?, que hubo representantes de las Cortes de Cádiz, pero también sabemos que el Paqui había sido, ¿no?, prácticamente formado en España, conocía poco de la realidad, ¿no?, que aquí se daba. A pesar de representar a la población aborigen, el sector productivo por excelencia, nadie contaba con ellos para sus próximos proyectos en el área de la toma de decisiones. De todo esto, ¿qué hay de la nobleza inca? Cuán próximo o lejana está la reconquista del imperio. En el interín, las conspiraciones en Perú eran moneda común, sobre todo entre los criollos de Lima. En Cusco estas llegaron más lejos como el plan de Aguilar y Val, quienes fueron ejecutados. Mateo Pumacahua, fiel al sistema, combatió los levantamientos de Chuquisaca en 1500 incas. En Tacna, Francisco Antonio de Cera ocupó los cuarteles militares el mismo día en que la batalla de Huapi decidieron la derrota de los patriotas argentinos, indicando así su fracaso. En Huánuco, en febrero de 1812, surgió al calor del ataque de los indios de la región una junta gubernativa que fue deshecha a mediados de octubre del mismo año. El brigadier Mateo Pumacahua como presidente de la Audiencia del Cusco y las Cortes de Cádiz. El cargo de brigadier, el 11 de noviembre de 1811, marcó el antes y después de Mateo Pumacahua. En su incursión política inició una carrera al molde de las exigencias coloniales y defendió la autoridad real en todos los frentes cuando se necesitó. Por este cargo llegó a encabezar interinamente la Real Audiencia de Cusco. Comprendió que la irreverencia de las demás autoridades era un signo fehaciente de que estaba alejada la posibilidad de que la paridad entre nobles indígenas y españoles se diera. Yo lo que quiero es que reflexionen en la importancia, ¿no?, que tiene que un noble indígena como Pumacahua, ¿no?, sea, aunque sea presidente interino de la Real Audiencia. Creo que es el máximo cargo que haya ocupado un noble en Perú colonial, principalmente. El vacío de poder sorteado por el pueblo español en septiembre de 1810 generó las Cortes de Cádiz con una influencia liberal. Esto dio origen a la Constitución de 1812, que establecía igualdad entre españoles europeos y españoles americanos, la elección de los cabildos por votación popular, la eliminación de la mitad y el tributo indígena. Las juntas de gobierno que se crearon en las diferentes ciudades periféricas, Caracas, La Paz, Quito, Buenos Aires, el único gran obstáculo fue la presencia de un hombre muy hábil que puso todos sus esfuerzos por develar toda su urgencia por medio de las armas, el virrey Abascal. En la audiencia de Cusco, la muerte del presidente de la audiencia de Cusco, Francisco Muñoz y San Clemente, el 13 de junio de 1809, a su muerte le sucedió el presidente interinos, entre ellos el brigadier Martín de Concha, por ser un militar de más alta graduación. Pero al cabo de un tiempo, el 26 de julio de 1812, el virrey Abascal le advierte que tanto derecho como él lo tiene el brigadier Pumacahua, por más antiguo. Pumacahua había prestado dinero a las cajas reales y dado sendas donaciones, razones que sobraron para que Pumacahua fuese nombrado presidente de la Real Audiencia de Cusco. Y en efecto, Pumacahua reclama el derecho, lo que consigue por orden del virrey el 10 de septiembre de 1812. Y asume la presidencia ante el Real Acuerdo el 24 de septiembre. A partir de entonces, Pumacahua se presenta de esta manera, ¿no?, en todos los documentos. Brigadier de los Reales Ejércitos, coronel del Regimiento de Infantería de Milicias Nobles, cacique gobernador por derecho de sangre, del pueblo de Chinchero, distinguido con el Real Busto y Bandera Roja, interino de la Real Audiencia, gobernador, intendente, vicepatrón de su provincia,
comandante general de las armas, subdelegado de correos. 4 días después, el 28 de septiembre, en el Cabildo tomó posesión del mando interino como presidente, gobernador e intendente de la provincia, hecho de por sí muy importante, por cuanto el Cabildo cusqueño firma su satisfacción. Sin embargo, las siguientes páginas de las actas del Cabildo demostraron que su paso no fue afortunado. Él mismo denunció su malestar y las intrigas que se tejieron en su contra. El motivo, la agudización de la crisis política desatada por los intereses que se dieron al interior de las clases medias criollas y las elecciones. Se había diferenciado 2 grupos con respecto a este tema: los provenientes de la audiencia y los llamados constitucionalistas. Los de la audiencia, conservadores, y los constitucionalistas que querían tener, ¿cierto?, hacerse del Cabildo. Encabezaba este movimiento Rafael Ramírez de Arellano. El 11 de diciembre del mismo año, el Cabildo del Cusco recibió la nueva Constitución y decidió publicarla el 22 y jurarla entre los días 23 y 25 por todas las instituciones. Rafael Ramírez Arellano, mediante un memorial de los ciudadanos en Cusco, 14 de diciembre de ese año, suscrito por más de 30 personas, reclama que la Constitución se practique y denuncia que pese a que la Constitución exige elecciones populares en diciembre, las autoridades están demorando su vigencia con el fin de que éstas no se ejecuten, con el pretexto de pasar el plazo estipulado. Y Pumacahua respondió que el interés que movía este ciudadano era lograr un cargo en el Cabildo. El entonces regente de la audiencia, Manuel Pardo y Rivadeneira, consideró insultantes escritos que decían no poder reconocer un cabildo cuando estaba elegido según la nueva Constitución. Y ahí se ven las posiciones claramente. El 7 de febrero de 1813, los electores de la parroquia de la Iglesia de la Merced exigieron a Mateo Pumacahua que liberase a Ramírez de Arellano y otros compañeros. Pumacahua tuvo que acceder para evitar un tumulto. Esto abona la afirmación de Scarlett Ofelia, que una de las razones por las que Mateo Pumacahua incursionó en la Revolución Cusqueña fue la decepción obtenida al pasar transitoriamente por la presidencia de la audiencia del Cusco. Acostumbrados a ceñirnos a la información formal, poco se puede capturar de estas relaciones personales que contribuyen al éxito o fracaso de las negociaciones. La Real Audiencia, sobre todo en Cusco, del Tahuantinsuyo, rodeado de funcionarios españoles, criollos y mestizos. Mateo Pumacahua, a pesar de todo lo logrado, escribió al virrey Abascal en 1813, entre otras cosas, el rechazo solapado del cual era víctima. Dice en su carta al virrey: son muchos los que aborrecen mi graduación, los que desconocen mis servicios, los que odian mi mando por mi naturaleza índica. Esto da para pensar mucho más. Pero también dice que no es, hay nuevos estudios que argumentan lo siguiente: no puede ser cierto, pero en ese momento Mateo Pumacahua se les hacía un personaje no muy confiable. Es posible que en ello radique el meollo del asunto, es decir, la clave de la decepción. Poco tiempo después el Cabildo notifica el abandono del cargo, cuando había ido en busca de hombres en Chinchilla, y se retiró en una de sus haciendas más grandes, la hacienda Sala, donde en el Valle Sagrado del Cielo. La revolución de Cusco en 1814. El clima era muy tenso. El 14 de enero de 1814, Rafael Ramírez de Arellano, constitucionalista, es nombrado síndico procurador, y en la ciudad prosiguen las conspiraciones. De pronto, el 3 de agosto, los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo, acompañados de otros seguidores como José Gabriel Béjar y Manuel Hurtado de Mendoza, dan comienzo a la llamada Revolución de Cusco. Rápidamente toman el poder a la fuerza y obligan a las autoridades a formar un gobierno plural y autónomo. Mediante una reunión convinieron en que era necesario llamar a Mateo Pumacahua, quien se encontraba en su hacienda. Al día siguiente, José Angulo es nombrado comandante general y jefe político de la ciudad y formó una junta protectora amante de la Constitución, formada por Mateo Pumacahua, Luis Astete y Juan Tomás Moscoso.
para devolver el Estado de Derecho a la ciudad, por lo que se entrevista con las autoridades cusqueñas. En los siguientes meses procura fortalecer el status quo de la ciudad a través de comunicaciones con la capital, lo que no logró, pues las autoridades virreinales le negaron reconocimiento alguno. Más bien el virrey Abascal le envía un mensaje diciéndole que Fernando VII está en el trono y que su causa no tendría razón de ser. Pero imagínense ustedes, pónganse a pensar, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 y no hay rey, 1814, ya son 7 años. Eso hace que se maduren muchas ideas entre ellas. Y bueno, ya para la respuesta de Abascal, los propósitos y la empresa que habían impulsionado estos, creo que ya no tenían marcha atrás. Este punto es interesante. Abascal tenía que aclarar que el rey estaba en el trono. Angulo, porque es claro que este era el pretexto de la irrupción política. Por otra parte, ese debió ser el motivo que convenció a Mateo Pumacahua para actuar de manera determinante. La Junta había... ¿Por qué? Porque ese era el pretexto, diríamos, era que el rey era una forma de legitimar su actuación. Pumacahua fue vencido por el general realista Juan Ramírez, quien lo persiguió en retirada y lo enfrentó en Machiri el 11 de marzo de 1815. Pumacahua logró escapar, pero fue capturado en Maranganí, sí, cogido, ¿no?, por unos indígenas que habían ya optado, ¿no?, por la parte realista. Y en este interrogatorio, en el juicio que se le hizo, al ser interrogado, la última declaración de Mateo Pumacahua, cuando le preguntaron por qué se hallaba preso, respondió: la revolución que suscitaron los Angulo en la ciudad del Cusco, quienes me hicieron creer que nuestro soberano, el señor don Fernando VII, había fallecido en la prisión o cautividad en que lo tuvieron los franceses, y que en este caso se hallaba de defender la patria de cualquier otra dominación, que para este alto fin necesitaba entrarse en el proyecto de sostener la independencia levantando a la Indiana, la adhesión que le tiene a su persona, a cuya pretensión convino el deponente con la mayor repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execrable hecho le conducía a la sensible pérdida de su paternal protección que había merecido del rey. Él sí es ajusticiado en Sicuani el 17 de marzo de 1815. Al día siguiente, el cabildo de Cusco manifestó su consternación por la muerte de Vida. Acto seguido iniciaron los trámites que cumplían resguardo los pueblos de las autoridades, las mismas que llevaron a cabo el proceso de embargo, tasación y remate de los bienes del cacique de Chinchero y sus seguidores. Creo que con esto podríamos una conclusión. Mateo Pumacahua, el único miembro de la nobleza indígena que ostentó los grados y títulos más altos en la estructura política virreinal del Perú, al haber sido reconocido como miembro de la nobleza inca por el sistema que él respaldaba, conllevaba ciertas obligaciones, una forma diferente de pensar y ver las circunstancias políticas respecto a los demás grupos sociales. De conducta fidelista, combatió a Tupac Amaru y repudió la conspiración de Huarta y Aguilar. Contribuyendo económicamente por la causa del rey, logró llegar a ocupar el cargo de presidente interino de la Real Audiencia de Cusco en la etapa más álgida de la política exterior española. Su experiencia en este cargo lo convence de los límites que el sistema impuso a la nobleza indígena frente a las ventajas de la élite criolla. Estas consideraciones lo llevaron a sus 74 años, convencido de que el rey español no tendría retorno a unirse a la causa autónoma, puesto que como noble y miembro de la nobleza nativa, le cabía pensar en recuperar el poder de mano de los Borbones, puesto que en su lógica regalista y nobiliaria, él era súbdito del rey, pero de ninguna manera súbdito del pueblo español. Este razonamiento lo llevó a optar por esa apuesta. Gracias por oírme. Antes de agradecerle
visitante, exalumna de nuestra facultad, la magíster Luz Peralta Paza, los alumnos, los docentes que desean hacer algunas preguntas respectivas, pueden formularla para dar por finalizada esta conferencia. ¿Algún cuestionamiento, alguna inquietud, algo que ustedes quisieran? Claro, porque la presencia de Humacahua en la historia es, como acaba de decir la profesora, es sumamente polémica. Y comienza la expositora a relatar desde cómo comenzó su investigación, y eso también yo creo que ustedes lo han acuñado muy bien, los estudiantes, y los pasos que ha seguido hasta tener estos documentos de primera mano y llegar a las conclusiones que se han partido. Entonces, en la Facultad de Humanidades no podía pasar por alto si no teníamos una visitante de nosotros mismos pasar los 200 años de esta revolución. Sí, va a ser una pregunta del profesor Sáenz. Buenos días. Una pregunta muy concreta. ¿Cuáles fueron las relaciones que la nobleza nativa y los criollos? Diríamos que la relación, la nobleza nativa fue perdiendo poder a propósito de las reformas borbónicas. Ustedes saben que se instala incluso el cargo del alcalde de Indias, y algunos cacicazgos pasaron incluso a criollos por matrimonios, cosas así. Entonces, la literatura dice que, no obstante, con la revolución de José Gabriel Condorcanqui, vemos allí que hay como un eco, o se puede ver con claridad la apuesta de la independencia que surge de los indígenas. Pero en este caso, a Tupac Amaru no lo acompañaron, en Tupac Amaru, digamos, la nobleza indígena reconocida finalmente, la que está representada en las 8 parroquias. Entonces, por un lado, yo veo en la documentación que he realizado casi como un grupo, si no cerrado, pero que la nobleza indígena era regalista, estaba muy cuidadosa de los beneficios que tenían precisamente por ser nobles, mientras que los criollos que apuestan por la independencia y cuyos nexos ideológicos, ¿no?, los hacen liberales. Allí podemos ver que los criollos apostarían por la independencia, y si pensamos en las Cortes de Cádiz, en una constitución liberal, donde las leyes, ¿cierto?, están equiparando, ¿no? Digamos, leí allí en calidad equitativa tanto españoles americanos como españoles europeos. Y ahora estoy recordando un libro reciente de otra historiadora sanmarquina, en la que esta constitución dice que también merecen los mismos derechos la nobleza indígena en los campos. Entonces se marcan criollos e indígenas, y queda un poco en el limbo aquellos que son mestizos. Estoy refiriéndome al caso de un escribano de cámara de aquí de Lima, que es el escribano, ¿no?, que acompaña al acta de la independencia. Y él, ¿qué hace? Inicia
inician sus trámites para ser reconocido como escribano de cámara, los inician como mestizo, pero una persona letrada, ¿no?, y reconocida y con cartas que lo favorecen. Pero pronto, a propósito de la Constitución de Cádiz, ve que esta solo favorece si uno es indígena y puede probar, ¿no?, su nobleza, o si se es español. Y rehace el expediente y se presenta como indígena. ¿Con esto qué le respondo? Nexos, es un poco difícil, porque hay, ¿no?, si los indígenas, la nobleza indígena, dices, y parece que por eso, como acabo, ¿no?, traza esta problemática. Entonces pienso que son intereses, ¿no?, si no opuestos, no comunes. Con los criollos, y acá también me hace reflexionar en lo siguiente. ¿Recuerdan que dije que Humacao es llamado por los hermanos Angulo? Ellos sí, tal vez, ¿no?, estaban un poco más anexados a estas ideas, ¿no?, liberales. Pero como la literatura lo dice, ellos fueron mestizos, ¿no?, clase media, ¿no?, baja, no necesariamente pertenecían ni a la élite, ¿cierto?, de la nobleza indígena, y menos a la élite criolla. Si esa es la respuesta. Clara la pregunta y la respuesta. Si tuvieran alguna otra inquietud. Bueno, sí, profesor. Profesor Zucawamá va a hacer una. Felicitaciones, profesora, por su exposición. Quisiera formularle esta pregunta. En la historia peruana, ¿podríamos seguir considerando como un paradigma de prócer de la independencia a alguien que, como Humacao, se ha levantado aparentemente por cuestiones, por defender su posición personal, sus ambiciones? Si es que en este caso Humacao, por la información más o menos que manejo, su reacción, su rebelión haya sido porque estaba siendo sistemáticamente postergado y su levantamiento haya sido para defender sus intereses personales. En este caso, leí en las primeras páginas, Humacao, al enrolarse con la causa de los hermanos Angulo, tenía muchísimo que perder. Muchísimo que perder. Nada que ganar. O sea, si fuese a presentar su patrimonio, creo que tenía varias haciendas, negocios. Es más, no ha habido tiempo para hablar de su vida, algo de su vida privada. Él tuvo 2 hijos y precisamente una persona que está al tanto, si se quiere, de las tarjetas, ¿no?, y lo que es la presencia, prefirió colocarlas en conventos. Y es más, hizo trámites para que una de ellas esté en un convento español de velo negro. Ustedes saben, ¿no?, que es la más alta categoría, velo blanco y velo negro. Y esas ambas las sacó del convento. ¿Por qué? Porque había conseguido, diríamos, los partidos ideales. Recuerdan que mencioné que estaba un poco, diríamos, no reconocido, no gozaba de la simpatía total, ¿no?, de la nobleza indígena rancia. Y en este caso logró que los hermanos Carlos Inga, digamos, tenían un árbol genealógico, pero sí, indiscutible, logró que estos 2 hermanos, ¿no?, aceptaran casarse con sus hijas. Y las sacó los conventos. Y los 2 hermanos se casaron con sus 2 hijos. Lo que él quería era, ¿no?, formar parte de la élite. Labró con mucho esfuerzo, ¿no?, todo este patrimonio. Incluso dio, obviamente, para tener, ¿no?, los favores del reino, muchas donaciones.
se fue a Trujillo, a su hacienda en Sala, íbamos a pasar los últimos días de su vida. Me preguntó usted, ¿no?, si acaso él merece ser un paradigma, ¿cierto? Por un lado le digo, ganar, ¿qué? ¿Honor? En mi opinión, él fue una persona así, ambiciosa. No estaría yo en condiciones de juzgarnos si esto es en sentido negativo o positivo. Justo ahora que estamos en el nuevo milenio y hacemos vivas por los emprendedores que aspiran a ser ciudadanos del mundo, cosas así. Entonces fue una persona que labró su futuro acudiendo, ¿no?, a todo lo que la ley le permitía. Esto en primer lugar. Y fue grato con ese sistema que le permitió llegar a la cumbre hasta 1803. ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, no hay que confundir, yo sé que usted no confunde, sino en líneas generales, no hay que confundir independencia con régimen, ¿cierto?, sea monárquico o republicano, ¿cierto? Yo pienso que, como si vamos a decir si él fue un prócer no solo de la independencia, sino de la actual república, diríamos que de la independencia sí. Porque debemos recordar un texto muy interesante. Yo tuve, para comprender a Pumacahua, conocí mucho de nobleza, ¿no?, indígena, lo poco que se sabía, ¿no?, en estos años en que empecé a hacer mi investigación. Y pude leer y captar que la nobleza indígena realmente era un círculo muy cerrado y bastante orgulloso. Bastante orgulloso. Y yo, que fui a Cusco ahora para el Congreso Nacional, pude también percibir las cosas que se perciben en lo cotidiano. Gente muy orgullosa de sus ancestros. Imagínense usted, ¿cierto?, ser, ¿no?, vena de Huayna Cápac, ¿no? Nobleza. Publicó Telefónica del Perú Recuerdos de la monarquía peruana, de Justo Saguarraura. Y a mí me impresionó, porque este texto creo que se escribió en 1830 y tantos, que él hizo, ¿no?, una secuencia, ¿no?, de reyes y pone Huayna Cápac y ¿qué sigue? Carlos I, ¿no?, Carlos V. Termina toda la serie, ¿no?, de reyes españoles, sería Fernando VII, e inmediatamente se coloca a sí mismo, ¿no?, como monarca al Justo Saguarraura. ¿Qué es esa lógica? Es una lógica monarquista. Y entonces yo por eso decía 8, a 1808, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un noble que dice, yo no soy, ¿no?, yo no soy súbdito de el pueblo español, yo soy súbdito del rey. Y para los que han estudiado ustedes jóvenes la historia del siglo XVI, nosotros decimos hoy España, ¿no?, porque claro, didácticamente, ¿no?, es más fácil de entender, pero no es España, es Castilla. Y los reyes, ¿no?, de España eran los reyes de Castilla y eran reyes a título personal. Eran reyes a título personal. O sea, esto sí se heredaba. Entonces, si Huayna Cápac muere, ¿cierto?, y se impone una nobleza foránea. Una vez que esta nobleza, estamos aceptando ya los Austrias, luego llegan, ¿no?, los Borbones, porque legítimamente, ¿cierto?, sucedieron esta dinastía. Y si entre 1808 y 1814 esta dinastía no da demostraciones de continuidad, es más, ha sido captada por los franceses, diga usted si no que como Panaca, como monarquía peruana, pudieron haber pensado que era su momento, pero tarde, porque en este sentido ellos, ustedes saben, ¿no?, que los criollos españoles marginaron de los altos puestos, ¿cierto?, a los miembros de la nobleza indígena. Pienso que si hubiésemos estado en su lugar, tal vez haríamos lo mismo. Tal vez. Entonces, no es solo no dejarlos, ¿no?,
capacidad de tomar grandes decisiones y configurar el futuro que nosotros queremos. Tener la mirada del águila. Y yo pienso que no tuvieron tanta oportunidad. Y en ese sentido los criollos que tenían nexos directos con Europa, que tenían todas estas ideas, y recuerden, ¿no?, que ya estamos con la tecnología, ¿no?, que avanza. Entonces, yo pienso, ¿no?, que en este caso Mateo Pumacahua sí tendría un lugar, y este sí es reconocido. Y como era un poco la polémica que tenía con Margaret McMahon, y esperemos que hagamos un trabajo juntas, yo terminé esa exposición de la siguiente manera. Recordar, a propósito, ¿no?, de Mateo Pumacahua, que un hombre no tan ambicioso, pero logró lo que quiso hacer, lo logró. Y yo dije aquí, en la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, si la han visto, recuerden, el transexual a grado dice, voy a leer literalmente, el pelo me costó tanto, las tetas tanto, comienza a enumerar cuánto le ha costado ser lo que es. Y añade, yo soy más auténtica que todos, porque uno es más auténtico cuanto más se aproxima a lo que quieren ser. Cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y yo pienso que en el caso de Mateo Pumacahua, ¿cierto?, él también, ¿no?, luchó y batalló, ¿no?, ser lo que hizo. Y alguna vez me preguntaron, ¿qué hubiera sido, ¿no?, de que la revolución de Cusco hubiese tenido éxito? Recuerden ustedes que si los hermanos Angulo llamaron a Pumacahua, ¿fue por qué? Por su ascendencia sobre los indígenas. Esto también está, las últimas investigaciones ponen un poco en cuestión, dicen cuál era, ¿no?, la confusión, ¿no?, y también las victorias del ejército realista que hicieron que los indígenas también vayan, ¿no?, tomen una posición u otra posición. Cuando no, nosotros también en nuestros años críticos en el siglo pasado, pasando de una situación a otra porque están entrando, ¿no?, dos facultades, pasando siempre por la vida, ¿no?, por el éxito. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. De historia y el derecho. Entre sus obras que tenemos, de la profesora Luz como investigadora, voy a comenzar por la última, que es Imagen de la mujer en la publicidad gráfica de Lima, año 2000. Historia del papel sellado en el papel colonial que con ustedes hemos visto y con los alumnos de derecho. Mateo Pumacahua en torno a la personalidad del cacique de Chincheros. Ha participado en diferentes seminarios, congresos y el último internacional Polifea y la Universidad Católica. Ella estuvo presta para venir muy rápidamente cuando se le dio esta invitación. Estar con nosotros para poder dialogar un poco en torno a este bicentenario de Pumacahua, que para muchos lo sabemos, pero por otros ha pasado desapercibido. Pero sin embargo nos estamos preparando para llegar al 2021. ¿Sí? Dejo entonces a Luz para que nos diga. Bien, buenos días a todos. Agradezco a la doctora Marta Chávez por la gentil invitación. Y me daba cuenta yo de que había sido documentación clasificada, ¿no?, porque nos informó sobre los levantamientos indígenas y también sobre la nobleza indígena en Cusco. Habían varios temas. Al día siguiente le dije, como ya trabajó varios años en el seminario de historia rural andina, y le comenté esto al doctor Macera. Sí, me dijo, cogimos un taxi y estábamos allí, de frente, y yo había hecho un orden, diríamos, cronológico. Nos quedamos varias horas esa misma noche que me envió la cosa de los, hice un orden cronológico, y Macera dijo, aquí se podría hacer algún trabajo, y me dio la idea, ¿no?, él partió la idea de preguntar por temas de frente. No hubo tiempo porque exigía que por premura llevar estos documentos a Cusco, y
mi compañero de trabajo eligió como tema Mateo Pumacahua. Por eso como tesis, ¿no?, sale mi nombre, pero como un trabajo para publicarse está también reconocido el nombre de mi compañero Miguel Pinto, porque él en un principio escogió, ¿no?, esa selección de documentos. Ha hecho la invitación, ¿no? Pero como completemos exámenes, una hora antes, una hora después, pero estamos aquí. Bien. Es un tema que no podía pasar por alto para nuestra facultad de humanidades. Definitivamente que no. Por una siguiente razón. Estamos viviendo los 200 años de una revolución, previo a nuestro proceso de independencia. Pues entonces, para esta mañana hemos invitado a una exalumna de nuestra facultad. Justamente es la licenciada Luz Peralta Arasa, licenciada en Historia de nuestra facultad, de la escuela más antigua de nuestra facultad de Historia, magíster en Historia de la Universidad Católica del Perú. Ella trabaja, es investigadora en el Instituto, en el Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional de San Marcos, docente de la Universidad de San Marcos y también fue docente de nuestra facultad en la escuela. También por su presencia, por eso que me he saludado, me recuerdo con mucho cariño el arqueólogo, don Rosales, que es el único que me faltaba, mi profesor también, en pregrado. El tema Mateo Pumacahua en la Revolución de 1814. Este tema yo empecé a trabajarlo en el año 2000 y fue el tema de mi licenciatura, la tesis de licenciatura. Como ustedes son alumnos, entonces yo tengo que leer esto con seriedad, pero voy a hacer algunos comentarios que yo creo que ustedes pueden saber. Generalmente cuando uno va a hacer la tesis de licenciatura, ¿no?, los profesores les piden a ustedes que elijan un tema y ellos, ¿no?, revisan sus digamos aspectos para evaluarlos a la luz de su experiencia. Pero no siempre uno hace una tesis, ¿cierto?, por libre elección. Diríamos, la elección es libre, ¿cierto?, pero no necesariamente uno va en busca del tema, señal. Les digo esto como una experiencia personal. ¿Cómo fue que nació este trabajo? Estaba yo con una amiga historiadora de muchos años, más años de experiencia que yo en aquel entonces, del año 2000, y me dice Luz, que es pariente, ¿no?, de los Vega Centeno, una familia pudiente, diríamos, muy reconocida en el Cusco, ¿no?, cuyo uno de sus miembros fue obispo de Lima. Y ella está viviendo precisamente en Miraflores en esa casa. Me dice, ¿sabes, Luz? He encontrado, la señora Kelly me ha encontrado una maleta y una caja de estos papeles higiénicos suaves, grandes, ¿no?, con documentación. Yo ya llamé a mi prima, ¿no?, que son los Vega Centeno Bocángel, para que vean, ¿no?, qué hace con ellos. Yo estoy segura de que ella los va a enviar al archivo departamental del Cusco, porque esa es la forma, ¿no?, que ellos se conducen. Lo mismo había hecho, creo que su tío, ¿no?, 20 años antes. Entonces le dije, ¿y cuándo fue esto? Hace 2 días, 3 días, pero ya mañana se lo van a llevar. Y yo le dije, pero yo quisiera verlo, permítelo, por favor, antes de que se vayan a Cusco, yo quiero revisar esa documentación. Entonces yo revisé esta documentación y dije, wow, hay documentos, ¿no?, desde 1750 y hasta periódicos y revistas, ¿no?, del Sol del Perú hasta 1830.